Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que por supuesto estamos transmitiendo como todos los sábados a las 4 en punto de la tarde, que es la hora de platicar de historia, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. Ya lo saben, en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República, pero es un programa que llega a muchísimas, cada vez más ciudades de nuestro país y que también abarca hasta el extranjero, porque la señal llega a los Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá y bueno, a todas partes donde existe internet. También ustedes pueden escucharnos a través de la página www.radioformula.com.mx, que es muy fácil de localizar. Gracias amigas y amigos por su valiosa presencia y compañía siempre tan alentadora, y les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos y que respondo de inmediato, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o también en mi página de Facebook, Villalpando y la Historia. Gracias, amigas y amigos. Les reitero mi agradecimiento por poder estar juntos en esta tarde de sábado, y si les parece bien, vamos a comenzar. Y pues ya estamos en el año del 2023. Y como cada vez que inicia un ciclo solar, como le dicen algunos, un año nuevo, en este programa quisiera, el día de hoy, si les parece a ustedes bien, hacer una especie de gran horizonte de algunos de los temas fundamentales que, primero Dios, en 2023 vamos a platicar acerca de ellos. Por supuesto, este programa, como siempre sucede, también está atento a las circunstancias contemporáneas, a los sucesos de moda, a las cuestiones palpitantes que día a día suceden en el ámbito político, por ejemplo, y siempre hacemos referencias históricas, hurgando en sus raíces, buscando en el pasado para darle sentido de contemporaneidad a aquellos sucesos que nos afectan hoy y que sin embargo tienen una raíz muy profunda en el pasado. Eso siempre lo hacemos, y por supuesto este año continuaremos con ello, porque no estamos exentos a que cada vez ocurren circunstancias de la más diversa índole que reclaman una atención y por supuesto el conocimiento histórico de las mismas, para que no creamos que nunca habíamos vivido cosas así, sino que más bien todo es una especie de secuencia, una cadena lógica de acontecimientos que se iniciaron y que tienen su origen allá, en los tiempos remotos, y que sin embargo a veces olvidamos y se concatenan hasta llegar al día de hoy. También, por supuesto, este programa está atento a las efemérides, pero, sobre todo, trata de temas trascendentes. Algunos de ellos de importancia capital que ya hemos olvidado y que, sin embargo, nos afectan directamente al día de hoy, en un sentido positivo o también en un sentido negativo. Depende cada circunstancia. Por eso quisiera que el día de hoy hiciéramos este horizonte, una vista a vuelo de pájaro de algunos de los temas más importantes, que, repito, intentaremos platicar de ellos a lo largo de 2023. Por supuesto, y entre paréntesis, también entre las efemérides, en este caso personales, muy mía, este año, y si Dios lo permite en el mes de marzo lo haremos, pues yo celebraré mis 30 años ya en la radio, en los micrófonos, ante ustedes, lo cual debo, por supuesto, al favor que el público amable radioescucha me ha prodigado durante 3 décadas ya.
Así que eso lo haremos ya en el próximo mes de marzo, repito, con el favor de Dios, por supuesto. Pero bueno, déjenme comenzar con una serie de acontecimientos que acontecieron en el pasado, como lo hemos hecho siempre, referenciados a 500 años, 400 años, 300 años, 200 años, 100 años, 50 años, y que hasta el día de hoy su huella permanece entre nosotros. Miren, vamos a comenzar con este tema que es trascendental y que ya lo anunciábamos el año pasado en diversas emisiones. En el año de 1523, es decir, hace 5 siglos, 500 años, la Nueva España, nuestro México de hoy, se incorporó a la civilización occidental cristiana. ¿Por qué? Porque en 1523 arribaron al territorio mexicano, novohispano, los primeros frailes franciscanos que iniciaron la labor de evangelización. Me refiero, por supuesto, a Fray Pedro de Gante y a sus compañeros, Fray Juan de Tecto y Fray Juan de Ahora, quienes pues van a introducir en nuestras tierras, con nuestros habitantes originarios, lo más relevante, lo más importante de la civilización, lo repito, occidental cristiana. Desde las prácticas del matrimonio monogámico, como ya lo platicábamos en alguna ocasión, hasta cuestiones tan emocionantes, popularmente hablando, como son las posadas, las piñatas y los nacimientos. Pasando, por supuesto, por la educación cristiana, por la traída de la imprenta a México, por la transmisión de la fe y de los valores occidentales, por la muy rutinaria y hasta simple manera de comer alimentos. Todo ello fue debido a la obra evangelizadora que iniciaron en la Nueva España los franciscanos y que comenzó con este personaje extraordinario del cual nos ocuparemos muchísimo a lo largo de este año, que es Fray Pedro de Gante, que repito, arribó a las playas de la Nueva España hace 500 años, en 1523. Pero bueno, demos un saltito de 50 años para que platiquemos de otro asunto también que tiene efectos hasta nuestros días. Y estoy seguro que todos nos hemos percatado de que la gran mayoría de las ciudades mexicanas, particularmente aquellas que fueron fundadas en los larguísimos 300 años de la época virreinal, tienen una traza, una conformación similar. Todas están construidas alrededor de una plaza principal, de una plaza mayor, de un zócalo, como decimos aquí en la Ciudad de México, alrededor del cual se trazan las calles de manera rectangular, siempre en ángulos rectos, y estas plazas tienen como característica que están rodeadas por varios edificios sumamente importantes. Hay un templo, hay un palacio de gobierno, hay una casa municipal y hay unos portales. Bueno, esta manera de construir, de edificar las ciudades españolas en América fue una decisión que para regularizar el urbanismo americano tomó el rey Felipe II allá en el año de 1573. Hace 450 años, este rey, Felipe II, dictó sus ordenanzas de pacificación y población, en las cuales dispuso la manera, con un modelo, de cómo construir, cómo edificar, cómo trazar las ciudades españolas en América. Y casi todas tienen esta forma. A partir de un cuadrado, plaza mayor, plaza principal, que sirve de lugar de convivio, de lugar de mercado también. Alrededor de ella hay siempre 4 edificios. Claro, algunas plazas son rectangulares, no cuadradas,
Pensemos en el caso de Monterrey o de Guadalajara, que son excepcionales, pero todas las demás ciudades, la Ciudad de México, Puebla, Morelia, Mérida, todas absolutamente parten de un cuadrado en el cual está el templo, que puede ser la parroquia o catedral si es una ciudad muy importante, las casas reales o casa de gobierno o palacio de gobierno o palacio nacional, como hoy en día le decimos, en donde además reside la autoridad del rey, y se pensó que pudiera llegar alguna vez de visita el propio monarca, cosa que nunca sucedió. Pero también están las casas municipales donde se gobierna la ciudad, y también el edificio de los portales. Si se han fijado, siempre hay portales, que es un edificio pensado, concebido por Felipe II, para que en él se instalaran los locales comerciales de productos no perecederos en la planta baja, las tapalerías, las tiendas de telas, y en la parte superior los despachos o consultorios de profesionistas liberales como médicos, como abogados, como ingenieros, como peluqueros inclusive. Esto se instalaba en los portales. Así que es el rey Felipe II quien resuelve, quien decide cómo van a ser las ciudades con este modelo único, cuadrangular, esencialmente, en el cual pues se van a basar la gran mayoría de las ciudades mexicanas de la época colonial y aún las posteriores de la época independiente. Pero amigas y amigos, no se vayan. En un momento más vamos a continuar con este tema, con este panorama de 2023. Volvemos en un minuto. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, la primera semana del programa de este año 2023, en el que estamos realizando simplemente un viaje a vuelo de pájaro hacia el pasado para, pues más o menos, vislumbrar algunos de los acontecimientos más importantes que ocurrieron en el ayer y que en este año, primero Dios, vamos a platicar de ellos con abundancia, exhaustivamente. Ya hablaba yo, por ejemplo, de este hecho importantísimo que es la llegada a tierras mexicanas de los primeros misioneros franciscanos que encabezaría Fray Pedro de Gante. También llamaba yo la atención acerca de las ordenanzas de pacificación y población del rey Felipe II, en las que se dispuso cómo construir, cómo trazar una ciudad a partir de una plaza cuadrangular, que es una tradición que sigue hasta nuestros días. Inclusive las poblaciones nuevas que se van creando, hasta los fraccionamientos, tienen este entorno de una pequeña placita central alrededor de la cual gira toda la vida de la colectividad. Bueno, esto aconteció, estos dos sucesos, en el siglo XVI ya remoto, hace 500 y hace 450 años, pero pasemos ahora a un par de sucesos interesantes del siglo XVII. Miren ustedes, y esto es pero bien interesante. Allá en el año de 1623, es decir, hace 400 años, hace 4 siglos, fíjense, inició en México el combate contra la corrupción. Hace 400 años empezó esta manera mexicana de siempre estar pendientes de acabar con los corruptos. Hace 400 años y aún no hemos terminado. Bueno, eso lo sabemos todos. Pero esta historia comenzó cuando en 1623 el virrey Marqués de Gelbes expidió una orden en la cual dispuso y obligó a todos los funcionarios públicos del virreinato a no recibir mordidas. Bueno, no dice así. A no recibir cohecho, a no permitir cohechos, es decir, dádivas, ayuditas, a cambio de agilizar trámites, a cambio de otorgar concesiones, a cambio de adjudicar obras públicas. Bueno, el rey Felipe III, estaba sorprendido de lo que acontecía en México y por eso le pidió al virrey Marqués de Gelbes que impusiera el orden y prohibiera la corrupción de los funcionarios públicos. Y así lo hizo. Es la primera vez que en México se dicta una orden para prohibir el cohecho, insisto en ello.
hace 400 años. El propio virrey Marqués de Gelbes, cuando le explicó al rey Felipe III, lo que había hecho, cuando le dijo que pues había intentado prohibir esta práctica corrupta de darle mordida a los funcionarios públicos, se había dado cuenta primero que era generalizado el mal, que no había funcionario público que no, en el ámbito de sus competencias, recibiera dádivas de la población para obtener beneficios. Y segundo, también se dio cuenta que los funcionarios públicos, la burocracia virreinal, en lugar de atender sus propias responsabilidades con diligencia, estaban normalmente interesados en asuntos que no eran de su incumbencia, que se metían en lo que no les importaba, que estaban todos literalmente enfrascados en debates, en discusiones, por temas que no competían a su jurisdicción. Y esto lo trató de corregir el virrey Marqués de Gelbes allá en el año de 1623. Claro, es un tema que vamos a platicar con mucho detalle más adelante, porque es interesantísimo que vean ustedes el origen de esta, pues, cruzada que los mexicanos tenemos ya hace 4 siglos, 400 años en contra de la corrupción. Pero lo que a mí me llama la atención es que los argumentos, lo que decía el Marqués de Gelbes, el virrey de la Nueva España, son circunstancias y situaciones que describen perfectamente bien lo que ha ocurrido siempre en México y lo que sigue hasta el día de hoy pasando. Que los funcionarios públicos están más interesados en meterse en lo que no les importa, que no atienden sus responsabilidades y eso sí, que reciben ayuditas de la gente para obtener beneficios cualquiera que estos sean. Así que en México tenemos, y estamos cumpliendo este año de 2023, 400 años, 4 siglos de combatir la corrupción y no hemos logrado acabar con ella. Pero bueno, demos otro brinco en el tiempo y vamos a un tema también muy interesante. En 1673, hace 350 años, el rey Carlos II de España, y aquí en la Nueva España, el virrey Marqués de Mancera, ordenaron la liberación de lo que se llamaba entonces los esclavos chinos, los chinos. Miren, es algo muy peculiar. Como todos sabemos, las Islas Filipinas fueron descubiertas y conquistadas por españoles que habían partido además de México, de la Nueva España, encabezados por Miguel López de Legazpi. Y cuando llegaron a las Filipinas, pues actuaron lo mismo que habían hecho aquí en México en su momento, y habían esclavizado a buena parte de la población. A la población autóctona originaria de las Filipinas la habían esclavizado, de islas vecinas como Mindanao, de otras más como Hawái, inclusive habían llegado hasta Ceilán, allá por la India en el Océano Índico, hoy Sri Lanka. Y en todas partes los españoles capturaban habitantes de esos lugares y los traían a México como esclavos. En México, aquí, en la Nueva España, había centenares, casi miles de esclavos llamados chinos. No eran chinos de China, simplemente les llamaban chinos simplemente porque todos tenían como característica el poseer los ojos rasgados. Bueno, hay un debate muy grande y finalmente la justicia y los derechos humanos por primera vez prevalecen, y así como se había ordenado desde más de un siglo atrás que los indígenas autóctonos originarios de la Nueva España no pudieran ser esclavizados, también se dispuso que los habitantes originarios chinos, genéricamente llamados chinos, tampoco pudieran ser esclavizados y se ordenó la libertad inmediata de todos ellos. Había miles de ellos, particularmente en la Ciudad de México, en Coyoacán. Allí es donde estaban asentados porque trabajaban en obrajes, fábricas, talleres. Ahí los tenían como esclavos a estos filipinos, a estos hombres incluso de Ceilán, y que todos eran catalogados, repito, con la palabra de chinos, y a todos se les dio la libertad. Es curioso que el rey Carlos II y el rey Marqués de Mancera estuviesen preocupados por la libertad
de los habitantes originarios de las Islas Filipinas, pero jamás se preocuparon por la libertad de los habitantes originarios de África, los negros, con todo respeto dicho. A ellos nunca les otorgaron la libertad y esta solamente se va a conseguir, como bien sabemos, hasta que en 1810 Miguel Hidalgo y Costilla dicte el bando de abolición de la esclavitud y hasta que nuestro primer gobierno republicano, ya a partir de 1824, también establezca en la Constitución la prohibición absoluta de la esclavitud. Pero bueno, un primer paso fue darle la libertad a los chinos, como se les decía en aquel tiempo. Bríncome al siglo siguiente, al siglo XVIII. No hay mucho que decir del siglo XVIII, no porque no hubieran pasado cosas, sino porque no hay nada así escandalosamente trascendente, porque fíjense qué curioso, tanto en 1500, porque fíjense qué curiosos, tanto en 1723 como en 1773 gobierna la Nueva España los mejores virreyes que tuvimos en ese tiempo. En 1723, el marqués de Casafuerte, y en 1773, don Antonio María de Bucareli. Los mejores virreyes que tuvo la Nueva España. Cuando los pueblos son felices es porque no pasa nada grave. Y efectivamente, durante esos dos gobiernos no sucedieron cosas que pusieran en peligro a la sociedad mexicana, que dañaran a los pueblos, que causaran tragedias o desastres, sino que fueron gobiernos tranquilos. Cuando se dice que los pueblos felices no tienen historia, es porque no pasan acontecimientos graves que asalten la tranquilidad pública. Y estos dos virreyes, el marqués de Casafuerte, el virrey Bucareli, se caracterizaron por su manera honrada, honesta, pacífica, tolerante, benévola de gobernar. Inclusive atendieron los problemas sociales y los resolvieron. Son quizás las épocas de mayor felicidad, repito, de la Nueva España. Sí, sí las hubo. Hubo esos momentos en el siglo XVIII, repito, particularmente en 1723 con el marqués de Casafuerte y en 1773 con el virrey Bucareli. Así que bueno, la época colonial, la época virreinal, nos deja lecciones muy interesantes, como hemos visto, desde el punto de vista de la llegada de los misioneros franciscanos, la traza de las ciudades, por supuesto, el combate a la corrupción, naturalmente también la libertad a los chinos, la felicidad pública en pocas palabras. Esto sucedió durante la época virreinal, pero ya veremos en un momento más, si a ustedes les parece bien, lo que sucede ya durante la época del México independiente. Pero bueno, ya anuncié que nos íbamos al corte, pero antes de ello, déjenme recomendarles un libro que tiene que ver con algo que platicamos el año pasado. Probablemente ustedes recuerden que hicimos un par de programas comentando la serie de televisión La Emperatriz, que trata sobre la vida de Sisi y particularmente la presencia del joven Maximiliano, que sería después emperador de México, con todas sus perversiones en la etapa inicial de la vida de Sisi como emperatriz. Bueno, ya apareció el libro que fundamentó esa serie de televisión, el libro de la Emperatriz, se llama La Emperatriz. La autora Gigi Griffiths, es una novela, pero ya está a la venta, ya la pude yo comprar, ya la estoy leyendo, aún no la termino, pero es un buen ejemplo de cómo, ya lo platicábamos también en su momento, cómo es posible que los libros se conviertan en series televisivas y uno como lector puede uno seguir tanto la televisión como la lectura del libro, indistintamente. Quizás sabes el libro primero, la serie después, en mi caso fue primero vi televisión, ahora estoy leyendo el libro para hacer una comparación, pero es interesantísimo porque es un planteamiento que ya se conocía, como decíamos en aquel tiempo, acerca de la conducta de Sisi, pero particularmente acerca de la conducta que tanto nos importa a los mexicanos de Maximiliano. Así que les recomiendo La Emperatriz de Gigi Griffiths. Ya está a la venta y ahora sí, amigas y amigos, volvemos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa esta semana, la primera del año, en el que estamos haciendo
un rápido viaje al pasado a través de pequeños brincos, a salto de tigre, buscando aquellos momentos importantes que tienen trascendencia para el México actual, de los cuales ya hablamos, los relativos a la época virreinal. Y déjenme comenzar con temas que vamos a platicar en este año, primero Dios, y que son relevantes, muy importantes y que sucedieron a partir de nuestra independencia. Déjenme comenzar con un tema trascendental. En el año de 1823 suceden cosas muy, pero muy importantes que aquí vamos a recordar. Primero, el Plan de Casamata. Este plan formulado por Antonio López de Santana, que hace su primera aparición ya pública en el escenario nacional y que tiene por finalidad establecer el sistema republicano en México, por supuesto, oponiéndose a el emperador Agustín de Iturbide, que en ese momento gobierna. Este plan y la revolución consecuente van a ser trascendentales, muy, pero muy importantes. Vamos a platicar acerca de sus detalles, de quiénes fueron los autores, qué sucedió durante esta revuelta, cómo fue posible que Iturbide perdiera el poder por completo, comenzando por el control del ejército y que fuese finalmente obligado a abdicar. Vamos también a platicar cómo el Congreso mexicano decidió declarar nula esa abdicación, darla por no válida, cuando el mismo Congreso lo había coronado emperador tiempo atrás, como ya lo platicábamos justamente en este año anterior de 2022. Seguramente ustedes recuerdan que dedicamos una serie a la coronación de Agustín de Iturbide. Bueno, pues el Congreso le da la espalda, por supuesto, y finalmente declara que es nula la abdicación. Así que este es el escenario, un México convulso que apenas lleva muy poquito tiempo de ser una nación independiente y en la cual ya están las disputas a todo lo que da para derribar primero a Iturbide y segundo, aparece ya como personaje fundamental y así seguirá los siguientes 35 años, Antonio López de Santana. Se va a convertir el país en lo que muchos autores han llamado precisamente el México de Santa Anna. Bueno, esto lo vamos a platicar en su momento, así como también hablaremos de las discusiones que en el segundo Congreso mexicano existieron para sentar las bases ya de un sistema republicano y federal. Este es un tema muy, muy importante. Finalmente lo de Iturbide fue un experimento fallido, pero una vez derrocado el emperador, una vez que finalmente sale al exilio Iturbide, comenzarán los más importantes y enconados debates para constituir a México como una república y también como un estado federal, con lo bueno y con lo malo que ello tiene, con lo ficticio y con lo real que al día de hoy todos sabemos que padece este sistema. Bueno, esto se originó allá en el año de 1823, una vez que cayó Iturbide, cuando comienzan los grandes debates para saber cómo debería ser el modo en el que México independiente se constituiría ya finalmente como una nación y así permanece, con las bases que se consignaron en aquel tiempo, en 1823, que darán como resultado al año siguiente la Constitución. Pero la decisión primera, el voto por una república federal, se va a dar en el Congreso en el año de 1823, que examinaremos a todo detalle. Brincamos 50 años en el tiempo, para 1873. Y este es un tema que a mí en lo personal me gusta mucho porque es parte de esas historias entrañables de los mexicanos que todos conocemos y que vamos a ahondar en ella. En 1873, cuando gobernaba México el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, ocurrió una tragedia que fue, pues, motivo de grandes comentarios, que fue motivo de muchísimas pláticas, conferencias y que hasta el día de hoy todavía trasciende como una de las historias más románticas de México. En 1873 se suicidó el famoso poeta Manuel
Acuña. ¿Se acuerdan? El del Nocturno a Rosario. Este poeta maravilloso, originario de Saltillo, que vivía en la Ciudad de México, que estudiaba la carrera de medicina en el antiguo Palacio de la Inquisición, que ya para entonces era el plantel donde estudiaban los médicos, y que se había enamorado de una mujer llamada Rosario, que al parecer lo despreció. Y supuestamente el propio Manuel Acuña, arrebatado en sus sentimientos, pues bien, yo necesito decirte que te quiero. ¿Se acuerdan de ese verso? Bueno, arrebatado totalmente en sus sentimientos, decidió privarse de la vida bebiendo cicuta, un veneno. Esto fue un motivo de escándalo social en aquel tiempo. Por supuesto, las sociedades literarias, los poetas, los periódicos hicieron, bueno, grandes alabanzas, muchos comentarios, grandes discursos acerca de Manuel Acuña, y vamos a tratar de averiguar nosotros qué hay de cierto en toda esta historia. Bueno, es cierto que se suicidó, pero vamos a ver si es cierto, si es verdadero, que se mató por el amor despreciado que él sentía hacia Rosario, la mujer que no lo quiso. Bueno, era una mujer muy singular, también vamos a hablar mucho de ella, porque tiene muchísimas aristas interesantes, esta mujer tan especial que era la musa de los poetas de aquel tiempo. Una mujer interesante, una mujer diferente a la generalidad, y una mujer que había entusiasmado, por ejemplo, a José Martí, a Manuel M. Flores, a Luis G. Urbina y al propio Manuel Acuña. Acuña, que es finalmente el prototipo de esa generación romántica, se mata, se suicida, supuestamente por el amor despreciado de esta mujer. Él lo quería, ella no. Claro, él sin embargo tenía un hijo con la mujer que atendía el departamento donde vivía, ¿verdad? Pero bueno, eso no importaba para estas cuestiones. Pero sin embargo, pues es una historia que trascendió y que se convirtió en una de las favoritas del romanticismo mexicano, la muerte de Manuel Acuña, ocurrida, repito, en el año de 1873, y a la cual y a su entorno le vamos a dedicar un buen rato, porque es interesantísimo este chisme que tiene que ver con el erotismo, con el romanticismo y finalmente con la psicología dura y trágica de personajes desadaptados. Esto es lo que ocurre más o menos a grandes, muy grandes rasgos en el siglo XIX, en dos momentos muy especiales. 1823, repito, con la caída del imperio de Iturbide, con la abdicación del emperador, con su salida al exilio y con, sobre todo, la conformación de un Congreso Constituyente que como primera decisión importantísima va a votar porque México se convierta en una república federal. Esto en 1823 y repito también en 1873, es decir, apenas hace 150 años, la muerte del gran poeta, del romántico poeta Manuel Acuña. Porque, brincándonos al siglo XX, este siglo sí está lleno de cuestiones emocionantísimas y muy, muy interesantes. Miren, para empezar, hace 100 años exactamente, en 1923, sucede un acontecimiento diplomático y económico de primera importancia y que estoy seguro en este año nadie va a recordar. Claro, porque está opacado por otro acontecimiento que platicaremos en el bloque siguiente. Pero este asunto al que me refiero es de primerísima importancia. Todos ustedes han escuchado hablar de ellos y es que en ese año de 1923 se firman los famosísimos tratados de Bucareli. Los tratados de Bucareli, aquellos por los cuales el gobierno del general Álvaro Obregón dobló las manitas literalmente, bueno, la única que tenía él, valga el chiste, para entregarle la soberanía económica de México a los Estados Unidos de América. Todo porque Estados Unidos no quería reconocerlo, porque el gobierno de Obregón, como todos sabemos,
era producto de la Revolución de Agua Prieta, que había sido la responsable del asesinato del presidente legítimo Venustiano Carranza, y gracias a eso había subido a la presidencia Álvaro Obregón, y urgido del reconocimiento, firmó estos tratados por los cuales México se comprometió a no expropiar las propiedades petroleras de norteamericanos, a no expropiar las propiedades agrícolas de norteamericanos y esto es lo más trascendente, en la minuta secreta, a que México no produjera durante 50 años bienes de capital ni de industria metal mecánica, y que todo lo necesario, todos los insumos indispensables para la vida mexicana en materia de industria pesada se adquirieran, se compraran de los Estados Unidos de América. A Álvaro Obregón no le importó condenar a México al atraso económico, no le importó no cumplir con el mandato constitucional de la expropiación de la propiedad originaria, y simplemente por su interés, México se quedó para siempre atenazado, adherido, encadenado a los Estados Unidos de América. Pero volvemos amigas y amigos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de esta semana, la primera del año 2023, donde hemos realizado simplemente pues una vista a vuelo de pájaro de algunos de los temas más significativos que a lo largo de este año, con el favor de Dios, vamos a platicar ustedes y yo en este programa. Ya vimos lo relativo en los primeros dos bloques a lo que sucedió importantísimo en la época colonial. Ya también platicamos en el bloque anterior a los sucesos más relevantes del siglo XIX, y comenzábamos ya con el siglo XX hablando acerca de los tratados de Bucareli, que es un tema capital para la historia de la soberanía mexicana y de la economía mexicana. ¿Cómo? Como el presidente Álvaro Obregón, sin ningún miramiento, sin ningún pudor, decidió, a cambio de ser reconocido por el gobierno norteamericano, supeditarse, doblegarse ante las presiones económicas, y nos convertimos, de hecho, pues no en socios, más bien en compradores naturales y obsecuentes de lo que los norteamericanos quisieran vendernos. Así tal cual, Es un tema, repito, interesantísimo. Pero también, y esto es lo que va a ocupar seguramente el escenario nacional, la prensa, la televisión, los documentales, pero también este año de 2023 vamos en México a conmemorar, y seguramente ya lo escucharon ustedes, el centenario de la muerte, del asesinato en realidad, de Pancho Villa, de Doroteo Arango, el general Francisco Villa, que murió en un atentado mediante una emboscada allá en Parral, en Chihuahua, y que las circunstancias de su muerte, pues es todo una auténtica novela histórica maravillosa, que por supuesto vamos nosotros a platicar detalladamente sobre ella. Por supuesto, cómo fue la vida de Pancho Villa, naturalmente desde sus orígenes, pasando por su etapa revolucionaria inicial, bajo el liderazgo de Francisco Ignacio Madero, cómo después se va a convertir en el caudillo, en el líder de la División del Norte durante la Revolución Constitucionalista, cómo después también se va a convertir o a transformar en el líder de la Convención de Aguascalientes, cómo va finalmente a perder sus batallas más importantes allá en los campos del Bajío, cómo se convertirá en un guerrillero, y finalmente, cuando llegue el momento de pedir una amnistía, pactar con el gobierno benévolo del presidente Adolfo de la Huerta, asentarse en su hacienda de Canutillo allá en Durango, y cómo fueron esos momentos finales de su vida, esos meses últimos de su existencia, que terminarán cuando decida asistir a la ciudad de Parral a un evento, y en donde muere asesinado. Hoy sabemos que por un complot que encabezó el propio presidente de la República, Álvaro Obregón, su secretario de guerra, Plutarco Elías Calles, el comandante del ejército, el general Joaquín Amaro, y que utilizaron como autor material a un hombre de apellido Salas Barraza, que es el que organiza
al grupo que va a sorprender emboscándolo a Pancho Villa cuando iba manejando él su propio vehículo. Vehículo que además, como ustedes seguramente saben, se conserva en el Museo de la Revolución allá en la ciudad capital de Chihuahua. Este vehículo balaceado. Bueno, todas estas circunstancias de la vida, de la obra, de las aventuras y hasta de las mujeres de Pancho Villa serán motivo de plática en este programa porque es un tema de relevancia nacional que, repito, como ustedes ya seguramente lo saben, el propio gobierno de la República ha declarado que este año de 2023 es el año del centenario de la muerte de Pancho Villa. Sí, es un personaje importantísimo, interesantísimo, muy ameno, y vamos a platicar, repito, de su vida, de su obra y sobre todo de su muerte, de las circunstancias en las cuales fue asesinado, que tiene además muchos ribetes sumamente atractivos para platicarlos en charlas que seguramente, espero así, sean totalmente de su interés. Así que la época del presidente Obregón tiene dos acontecimientos que vamos aquí a platicar de ellos con muchísimo detalle. Sí, la muerte de Pancho Villa nos va a ocupar también, por supuesto, porque es un tema nacional y de interés de todo mundo, pero también, aunque oficialmente ni siquiera se vayan a acordar, la firma, repito, de los tratados de Bucareli, que es un asunto de la mayor importancia para la historia de la soberanía y de la economía mexicana. Y damos un brinco más al año de 1973. Apenas hace 50 años, medio siglo, nada más. Ya hablamos, inclusive en varias ocasiones en los últimos 2 años, de lo que ha acontecido en México hace 50 años, particularmente en torno al gobierno del presidente Luis Echeverría, a quien ya le dedicamos varios programas, como ustedes seguramente recuerdan, y que el año pasado además también cumplió 100 años de vida y a los pocos meses falleció. Y hablamos de él, inclusive recomendó un libro que apareció recientemente, escrito por sus colaboradores. Bueno, en 1973, en el apogeo de este gobierno tan peculiar del presidente Luis Echeverría, ocurrió un suceso que fue y que es determinante hasta el día de hoy y que marca, digámoslo así, una especie de enfrentamiento entre el sector empresarial y el gobierno mexicano, porque se le acusó al presidente Echeverría de que con sus divisiones, con sus polarizaciones, con las echadas y habladas que decía en contra de los ricos empresarios y que estaba siempre pues oponiéndose a ellos, había provocado que un grupo guerrillero intentara secuestrar a un prominente e importantísimo empresario de Monterrey, allá en Nuevo León, don Eugenio Garza Sada. Este es un acontecimiento que trae repercusiones hasta nuestros días, porque, como ustedes recuerdan seguramente, inclusive hoy hay funcionarios públicos, funcionaria pública, que es familiar muy cercana de uno de los muchachos guerrilleros que va a intentar este secuestro fallido y que después va a ser asesinado. Lo que ocurrió en Monterrey, en la persona de este empresario prominente Eugenio Garza Sada, que fue pues víctima de un intento secuestro y que al resistirse él mismo sacó una pequeña pistola y los secuestradores de estos muchachos guerrilleros respondieron a balazos y lo mataron, pues tuvo una relevancia inmensa. El propio presidente Echeverría asistió al sepelio y allí fue abucheado por todos los obreros, por los empresarios y fue públicamente criticado por todo mundo, acusado de que él había provocado, promovido esa polarización, esa división, ese encono entre las clases sociales. Es un asunto, pues, de suma importancia, de suma relevancia, sobre todo porque Eugenio Garza Sada, este empresario, sí, que era uno de los fundadores y dueños de la cervecería Cuauhtémoc, que había fundado empresas como Ilsa, que había hecho otro tipo de inversiones muy importantes, también se destacó
en el ámbito educativo por ser el fundador de una institución de educación superior de excelencia, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el famoso TEC de Monterrey. Él es el fundador. Bueno, este hombre, que además viajaba solamente con su chofer, que no traía escolta, que era un hombre sencillo en su vida ordinaria, que fue víctima de este intento de secuestro fallido, porque él murió allí, en ese suceso específico, muerto por los balazos de los propios guerrilleros que intentaron secuestrarlo, va a ser un detonante muy, muy singular para que las diferencias entre la clase empresarial, la clase trabajadora inclusive que apoyaba a esos empresarios y el gobierno tildado de izquierda, se convirtieran en enfrentamientos y enconos constantes que de alguna manera lastimaron a México y que, repito, las secuelas de ese suceso todavía hasta hoy siguen vigentes. Así que es un tema que vamos a tener que tratar y hablar, extendiéndonos inclusive a algo que lamentablemente no pude explicarlo el año anterior por falta de tiempo, pero esta vez sí prometo que vamos a dedicarnos a estudiar un poco la guerrilla en México. Ese es un tema trascendental, olvidado, soterrado, al cual le hemos echado tierra, pero que en su momento, hace 50 años, e inclusive más, desde la época, en realidad, de los años 50 del siglo XX, estuvo presente en México y que es un tema muy poco estudiado. La guerrilla en México, que tuvo, repito, este efecto, atronador con el intento de secuestro fallido y el asesinato del famosísimo e importante empresario Eugenio Garza Sada. También, por supuesto, y naturalmente a lo largo del año, repito, como le dije al principio, cada vez que alguna cuestión merezca ser atendida en sus raíces históricas, por supuesto, vamos a entrar a su estudio. No estamos exentos de que cada día ocurran cosas interesantes que merecen ser estudiadas desde el punto de vista de su pasado. Porque no hay nada nuevo en realidad bajo el sol, ¿eh? La historia se repite con otras circunstancias, con otros actores, en otras condiciones, pero de todo hay un rastro histórico que aquí en este programa vamos a traer para todos y todas ustedes. Pero antes de despedirnos, y como siempre lo hacemos, y para que ustedes puedan, si ustedes quieren, de una vez ir leyendo y averiguando acerca de estos sucesos trascendentes del siglo XX, como lo son los tratados de Bucareli, la muerte de Pancho Villa, o bien el asesinato del empresario Eugenio Garza Sada, les recomiendo, como siempre, los libros de Enrique Krause, particularmente dos, en los que hablan de estos temas: La biografía del poder, de Enrique Krause, y La presidencia imperial, del mismo autor, Enrique Krause. Creo que son dos volúmenes indispensables para entender el siglo XX mexicano, en el que se trata con mucha profusión estos asuntos que simplemente hoy hemos enunciado y que serán objeto de análisis y de plática más profunda en los próximos meses. Así que no lo duden, Enrique Krause es un gran historiador. En su biografía del poder y en su presidencia imperial toca estos temas con mucho detalle, con mucha sabrosura. Se los recomiendo absolutamente, porque son asuntos que, repito, a lo largo de 2023, con el favor de Dios, aquí vamos a ir platicando. Por ello, amigas y amigos, pues yo les agradezco infinitamente su atención a este primer programa del año, y pues aquí nos vemos la próxima semana ya para iniciar justamente las pláticas de 2023. Hasta la vista. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.